programa que te tenemos para esta noche probablemente sea uno de los mejores del año acá en Séptimo Día. Por cantidad de data, por variedad de temas, pero además por la profundidad con la que vamos a ir buscando contarte algunos de estos temas. Voy a quedar con uno de los conceptos, variedad. En un ratito vamos a analizar punto a punto cada uno de los spots y de la cartelería callejera. Ya la viste, algunos ya te hartaron, pero te vamos a contar primero la historia que nadie te cuenta y después, por supuesto, la mirada de nuestros compañeros sobre eso. Antes de eso, va a estar la candidata a diputada nacional Carolina Yaqui por Protectora, mano a mano con nosotros. Y antes de eso, y me refiero a ya mismo, Marta Reale, una de las consultoras más laureadas, no solo de Mendoza, sino de la Argentina, que ya empieza a darnos números y tiene una encuesta inédita hoy, en especial para Séptimo Día. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por sumarte. Por favor, me encanta. Dije bien, hay una encuesta que la rompemos acá, ¿o no? Claro, es exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Tienen la primicia. La contamos. La van a tener los que estén del otro lado, que son los que nos importan. Así es. Bueno, los saludo formalmente también a Pablo y a Rosy. Arranquemos por los números locales, ¿qué es lo nuevo? Danos lo nuevo es... A ver cómo funcionás como periodista, a ver cuál es el título. El título es Guaymallén y Godoy Cruz. Los últimos números de Guaymallén y Godoy Cruz, que son dos departamentos muy representativos, no solamente del Gran Mendoza, sino también de la provincia, que Dámelos. es lo más novedoso que tenemos. Ahí lo tenemos, mira, en parte. Ahí Dámelos, lo tenemos. Ahí tenemos a la Alianza, la Libertad Avanza y Cambia Mendoza, en Guaymallén, que tiene un 48% de intención de voto en el proyectado. El Frente Justicialista tiene un 18,5%. Para, no avancemos más. Sí. No avancemos más. Rosana Villegas, 48 a 18 la Libertad Avanza 30 al Partido puntos. Justicialista. 30 puntos, pero yo quería rescatar algo que acaba de decir Marta. Es con el proyectado de los indecisos, ¿no? Con el proyectado. No solamente el que dice yo lo voy a votar, sino con proyección de aquellos que todavía no definieron su voto. Exactamente. Igual el crudo tampoco era muy distinto. 45, claro, 45 contra 14,5. Estamos hablando de Guaymallén, de un distrito que obviamente siempre ha sido favorable también para el peronismo. Para Cambia Mendoza. Bueno, para Cambia Mendoza. Antes tuvo mucho peronismo. Antes tuvo mucho peronismo, pero desde el 2015 viene siendo un electorado muy pro, les diría, Cambia Mendoza. Con lo cual, bueno, no quiere decir que este porcentaje se replique idéntico en toda la provincia, pero sin duda es un gran número. Bueno, es el departamento más poblado y con el mayor padrón también. Pero con estos números, vos lo que estás vaticinando acá es que si esto se proyectara así en la provincia, estarían entrando 4 candidatos de esa alianza entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Y Entra uno de Metral Asensio. ¿O no? Para diputado nacional. Para diputados nacionales estamos hablando. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es difícil hoy de determinarlo, pero creo que el escenario de un 3-2 no habría que descartarlo. Bien. Hoy. O sea que entraría ahí como colándose Marisa Uceda, digamos. Podría entrar Marisa. Hay una leyenda que dice, el que gana en Guaymallén gana la provincia. Sí, claro. Una leyenda histórica, ¿no? Sí, sí. Revisando muchos. Sí. Esto estaría, por eso está bueno hacer hincapié en esta lectura particularmente. Pero el PJ está convencido que va a estar por encima de los 20 puntos y Bueno, es que probablemente a nivel provincial esté por encima de los 20 puntos, porque tengamos en cuenta que en el sur es donde los Félix tiene su mayor nivel de influencia y ahí probablemente van a sacar un porcentaje mucho más alto del que obtengan en el Gran Mendoza y eso va a compensar. Claro. ¿Revirtiendo eso? No es que se revierta, pero bueno, por supuesto que va a ser más alto el porcentaje seguramente del peronismo, teniendo en cuenta todo ese caudal de votos que recojan, ¿no? Buen pie el que das porque decís en el sur tienen su mayor caudal. ¿Cómo le va a Emir Félix acá en el Gran Mendoza? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? En los datos de Guaymallén y Godoy Cruz, en el crudo, digamos, sin esa proyección, tenía un 14,5% en Guaymallén y un 13%, alrededor de un 13% en Godoy Cruz. Vamos por partes. Yo te preguntaba por el candidato, y acá tenemos candidatos a candidatos. Esto es intención de voto. Godoy Cruz,
Luis Petri más Verasay, obviamente, y los que vienen abajo, 52,3. Godoy Cruz, históricamente radical, con todos los gobiernos de Cornejo en el último tiempo, Costarelli en su primer periodo, Tadeo antes, 16% al justicialismo. A mí lo que más me llama la atención de los números de Marta en esta encuesta es que siga tan lejos el peronismo. Es Guaymallén y es Godoy Cruz. Pero, digamos, candidato tampoco es que levanta tanto, Emir, en estos distritos. No, porque justamente en el Gran Mendoza, digamos, la mayor dificultad que tiene Emir Félix es que es muy desconocido para gran parte del electorado del Gran Mendoza. Tiene, desde mi punto de vista, una ventaja, que es que creo que no resta, no es un candidato que le reste al peronismo, como de alguna manera lo era Anabel Fernández Sagasti, que no es una crítica personal, pero sí su condición de ultra kirchnerista hacía que, bueno, un sector, digamos, del electorado la rechazara. Bueno, Emir Félix no tiene esa característica, pero sí es muy desconocido y nadie vota lo que no conoce. Con lo cual podría crecer mucho más, digamos, no tiene un techo impuesto ya. Sí, tiene poco tiempo también para crecer, pero hay un dato que es real y es que el peronismo va a ser sin duda una mucha mejor elección de la que hizo en el 2023. Bueno, no mucho, si esos números son reales, no mucho mejor elección. Yo creo que sí la van a hacer mucho mejor. Todavía queda un mes antes de las elecciones. No, pero aparte estamos hablando de 2 departamentos puntuales. Hay otros departamentos donde performa mejor. Si me medís Maipú, capaz que eso cambia notoriamente. Antes de ir a Pablo, sigamos. 52-16. Tercera fuerza, parece que indefectiblemente va a ser el Partido Verde, en todo lo que he mirado de Marta Reale y de otros encuestadores fuertes de Mendoza y consultoras, dicen Partido Verde tercero, 7,90. Se parece a su promedio en la secundaria, Villegas. No, era un poquito más alto. Y el Frente Izquierda aparece cuarto. Ahí analizamos punto por punto, pero cerremos la tabla. Difonso aparece con 3,6. Que ahí le da un poco más a Difonso, que vino recontraenojado la semana pasada, dijo Reale me dio un punto nomás. Bueno, Sotile de provincia, ahí vamos, Sotile, ahí dice Provincias Unidas, pero es Sotile del PD. Claro. Carolina Yaqui, que se va a sentar con nosotros en un rato, 1,6. Uy, le quiero ver la cara a Yaqui cuando se vea con 1,6. Y el socialismo, el más, 2,30. No sé si alguien quiere preguntar o escuchamos a Marta quiero escuchar primero a Marta Reale que termine su título, porque arrancábamos pidiéndole que hiciera un poco de periodista. ¿Qué conclusión saca Marta Reale en una línea de estos números, más allá de lo que nosotros hemos estado preguntando? No, la conclusión es que la alianza, la Libertad Avanza Cambia Mendoza va a ser una gran elección. Hay mucha volatilidad en el electorado, no solamente de Mendoza, de todo el país. Pero sin duda acá creo que va a ser una de las provincias donde van a obtener la Libertad Avanza a nivel nacional, digamos, va a ser una de las provincias donde va a obtener uno de los mejores resultados, quizás hasta el mejor, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Qué sucede con Entre Ríos, qué sucede con Chaco, qué sucede con Cava, pero sin duda Mendoza es una provincia que le sonríe, digamos, tanto ahora. ¿Por qué también? ¿No? ¿Por qué? Porque el peronismo acá tiene mucho menos músculo que en otras provincias del país. Y eso también es producto de un trabajo fino que ha hecho Cambia Mendoza, en general, quizás Cornejo en particular, porque en realidad lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo con una narrativa de gestión y de previsibilidad es persuadir a un segmento mayoritario de la población que el peronismo no es conveniente para la provincia, ¿no? Y realmente cuando vemos estos números lo ha conseguido, por lo menos hasta ahora, en cuanto a los números de la encuesta, y cuando yo mido en otros territorios del país, esto tan claro, digamos, este segmento tan antiperonista, antikirchnerista, les diría más antikirchnerista que antiperonista. Muy interesante. No es tan explícito en otras provincias como es en Mendoza. La voz fino de Cornejo, no podemos dejar de preguntar si en Mendoza no impacta a la hora de decidir el voto el escándalo de las Andis, la situación, los vetos al aumento de jubilados o Garrahan, universidades. ¿Impacta o no impacta en el Mendoza? Yo creo que nosotros lo acabamos de medir, lo medimos la semana pasada en la encuesta nacional y impactaba a nivel país y sin duda eso tiene un correlato en Mendoza. Pero ¿por qué en Mendoza se disimula, ¿no? ese impacto? Justamente porque
porque hay un anclaje provincial que es Cambia Mendoza. Y cuando nosotros vemos esos números, en realidad son más o menos los porcentajes que viene sacando Cambia Mendoza desde el 2015 hasta acá, en todas las elecciones que se ha disputado. Es una porción del electorado mendocino que es muy, les diría, con un posicionamiento ideológico más de centro-derecha, más pro-mercado, más pro-orden, que sintoniza mucho mejor, no solamente con las ideas de Cornejo, por eso ha gobernado 10 años, sino también en algún punto con las ideas de Milei, y por eso también hay un acuerdo electoral entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Ahí voy, Pablito. Quiero preguntarte cuáles son los peligros de Cambia Mendoza, pero tenemos más imágenes. Hasta acá lo que es primicia de Séptimo Día, merced a la generosidad de Marta Real en este caso. Esto ya lo habías dado a conocer, por lo menos Otto 8. Yo no lo vi en notas, pero no sé si estaba, digamos, sobre la mesa. Esto es nacional y Marta Reale mide lo rojo, agosto, antes de que cambiaran tantas cosas, ¿no? Porque en septiembre vino... Claro. Fines de agosto fue lo de Landís. 21 de agosto, claro. Y el 7 de septiembre las elecciones en provincia de Buenos Aires, que fueron muy malas para el gobierno. Claro. Rojo agosto, septiembre, azul el septiembre, la actualidad, digamos. Sí. Así es. ¿Qué es lo fuerte acá? Fuerza Patria. Y yo veo creció claro. un montón, mirá. La Libertad Avanza pierde y crece mucho el justicialismo, que termina ganándole en intención de voto. Claro, por hay un empate técnico. Esto, aclaremos que es una encuesta que hicimos entre el 10 y el 15 de septiembre, antes de esta semana, que quizás vuelva a cambiar el escenario electoral, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Bueno, en realidad eso lo que está reflejando es el escenario post audios y post provincia de Buenos Aires, ¿no? El shock de provincia de Buenos Aires. Y ahí, ¿qué sucedió? Se retrae la intención de voto de la Libertad Avanza 3,5 puntos, pero crece el peronismo casi 9 puntos, porque yo digo de alguna manera lo que sucedió, el efecto de provincia de Buenos Aires hizo que esos electores peronistas que vergonzantes, de alguna manera salieran un poco del closet. ¿Esto es un muestreo local? ¿Es de la intención de voto mendocina? No, la intención es nacional. Es una encuesta nacional, por eso digo que hay mucha diferencia entre la intención de voto a nivel nacional con la intención de voto de Mendoza, ¿no? De todas maneras, insisto, puede cambiar esto, así como se modificó muchísimo, y lo vemos en los datos de la encuesta entre agosto y septiembre, después de provincia de Buenos Aires, puede modificarse, volver a modificarse el escenario a partir de este acuerdo con Estados Unidos. Cuando vos recién planteabas un análisis más cualitativo de lo que estaba pasando en Mendoza, ¿qué crees que puede pasar en lo cualitativo a nivel nacional? ¿Qué crees que pudo haber perdido ya Milei y que puede recuperar por estos efectos de apoyos de Norteamérica, de los mercados y demás? A ver, creo que de mínima lo que va a hacer es por lo menos blindar ese electorado que ya lo venía acompañando y que reflejaba en las encuestas, ese 35, quizás hasta un 37%, ese electorado que si seguía esta crisis espiralizada que vimos hasta el viernes, había riesgo que hasta pudiese perforar ese piso, con lo cual mínimamente va a blindar ese electorado que hoy está exultante, ¿no? Yo me encuentro la gente por la calle, me pregunta, bueno, me dice, y acá seguramente a partir de ahora ya gana Milei, ¿no? Toda esa gente que estaba muy asustada hasta el viernes pasado. Hasta el domingo. Hoy, hasta el domingo, exactamente. Hoy está, su ánimo clarísimo que se modificó. Danos un segundo más esa imagen, por favor, al director le digo, porque en la última encuesta nacional de Marta Reale, este es el título, ganó el peronismo. Sí. En la última encuesta nacional de Marta Reale. Me imagino que harás otra ahora con el efecto... Seguramente. Efecto Besant. Pero es casi un empate técnico, porque es 36... 36-4 a 35. Claro. Gana el PJ. Sí, gana, claro. Ahora, no, gana el PJ, no. Sí, gana el 36, me quedé mirando el rojo. Gana el PJ por 1,5 puntos, que está dentro del error muestral. Está dentro del error muestral. Vamos a la otra imagen, a cualquiera de las dos. ¿Vos habías medido una diferencia así de Cambia Mendoza al peronismo? Porque estos son más o menos los números del 2023, un poco más para Cambia Mendoza, que creo que fue menor, pero en el medio tenías todo un frente, que era el de marchismo. Claro. O sea, el PJ tenía esto, menos que esto, pero como tercero, no como segundo. ¿No te llama muchísimo la atención? Lo que pasa es que en ese momento una parte del electorado histórico de Cambia Mendoza se fracturó.
se fracturó con la fractura de la dirigencia, ¿no? Sí, claro. Pensemos que se fue de Marchi y Orozco por un lado y quedó, bueno, el resto de cambio de Mendoza por el otro, bueno, con el liderazgo de Cornejo. Entonces, en ese momento, por eso el porcentaje con el que gana Cornejo la segunda... 30 y pico. Sí, 39% fue, bueno, en realidad tiene que ver con eso, con una fractura, se fractura el frente y también una parte de ese electorado se va con De Marchi y con Orozco. Pero la realidad es que cuando nosotros vemos estos números y repasamos los resultados de las elecciones del 2015 hasta acá, son bastante similares. Cierran los chicos. Ahora, esta decisión de que se haya atomizado esa tercera propuesta, ¿no? Que la Unión Mendocina se haya dividido, que hay un sector del PRO en Provincias Unidas, que hay otros, que incluso que también Cambia Mendoza se haya diseminado y los Libres del Sur hayan estado con el Partido Verde. ¿Le suma o le resta a esa grieta entre radicales y peronistas? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una elección que se va polarizando, lo estamos viendo incluso también a nivel nacional, con lo cual, en esos términos, a ver, creo que les favorece a los dos espacios mayoritarios, ¿no? Que las terceras fuerzas estén atomizadas y que ninguna pueda conseguir armarse, ¿no? Como para llegar a pelear una banca a nivel nacional, creo que a los dos espacios mayoritarios eso lo beneficia. No sé si lo distinguiste, pero me quedo con una deudita. En Godoy Cruz se da espejado lo de Guaymallén. ¿Qué te había dado aquí en la medición de Godoy Cruz específicamente? Ahí está. ¿Parecido? Sí, bastante parecido el porcentaje, con un par de puntos más, la alianza, y el peronismo un par de puntos menos. Bien. Marta, gracias por haber venido. Tenés 3 segundos para responder, si no la doy por desierta la pregunta y la respuesta. No sabe, no ¿Quién contesta. es el candidato que te sorprende que tenga tan alto nivel de conocimiento? Que decís, yo pensé que este no lo conocía nadie y lo conocen mucho. Empieza a correr el cronómetro. No hay ninguno que... No hay uno. No hay ninguno que sorprenda. Gracias, Mira, Marta Reale, por venir. Gracias.